Chicos, buen día chicas. Miren, a partir de ahora vamos a empezar con esta nueva metodología de clases a través de videos de YouTube. La idea es que aparte de las actividades que yo le voy enviando por el aula virtual, ustedes antes de realizarlas tengan una instancia explicativa, con la finalidad de que precisamente ustedes las puedan hacer mejor, puedan entender mejor qué es lo que yo quiero que ustedes hagan y precisamente puedan hacer mejores trabajos. A partir de ahora vamos a dejar un poquito el tema de la lengua y vamos a empezar a trabajar sobre literatura. Y el primer contenido que vamos a ver en literatura va a ser el mito y la leyenda. Para eso primero vamos a tratar de definir qué es mito, definir qué es leyenda, cuáles son las semejanzas que hay entre mito y precisamente cuáles son las semejanzas que hay entre mito y leyenda. Bien, con respecto al mito, podemos decir que son relatos que se empezaron a contar en la antigüedad y todos los pueblos tienen sus mitos. Los mitos más conocidos son los mitos griegos. Bien, ¿qué finalidad tenían estas narraciones, estos mitos? Tenían una finalidad, varias finalidades tenían. Por ejemplo, pretendían explicar el origen del mundo, pretendían explicar las hazañas de los héroes, pretendían explicar por qué habían surgido tales costumbres en una determinada sociedad. Y aparte, tiene un carácter sagrado. ¿Por qué tiene un carácter sagrado? Porque por los pueblos que los narraban, por los pueblos que los contaban, eran considerados como una verdad absoluta. Así como nosotros ahora consideramos que es verdad lo que nos dice la ciencia, los pueblos de la antigüedad consideran que era verdad lo que le decían los mitos, precisamente. Y estas historias ocurrían en un tiempo antes del tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que ocurría en un tiempo ahistórico, un tiempo antes de la historia. Por eso cuando nosotros leemos los mitos, no sabemos muy bien en qué momento histórico ocurría, no es un tiempo indeterminado para nosotros. Bien, muchas veces en estos mitos también pueden aparecer hechos sobrenaturales e incluso personajes sobrenaturales. Por ejemplo, los personajes principales que suelen aparecer en los mitos son los dioses, son los héroes, son las divinidades menores, aparecen criaturas monstruosas o sobrenaturales, como por ejemplo, qué sé yo, los cíclopes, las sirenas, la hidra, ese dragón de 7 cabezas al que mató Hércules. De los héroes que le mencionaba hace un ratito, podemos pensar precisamente en Hércules, podemos pensar en Aquiles. Ahora vamos a hablar sobre un héroe que se llama Deucalión y vamos a ver qué pasó con Deucalión. Y con respecto a los dioses de la mitología griega, que son los más conocidos, por ejemplo, podemos pensar en Zeus, que era el dios del rayo y del trueno, que era el rey de los dioses, en Poseidón, el dios del mar, en Hades, el dios de los infiernos, etc. Bien, y con respecto a las leyendas, también vienen ciertas implicaciones acerca de la conformación del mundo. Presenta más que todo en sucesos naturales, por ejemplo, cómo nació tal animal, cómo nació tal río, tal montaña, por qué tal lugar se llama así, etc. Una diferencia importante que hay entre mito y leyenda es que las leyendas no tienen ese carácter sagrado del que le hablaba recién. Es decir, no son consideradas como una verdad absoluta, simplemente son consideradas como algo que nos brindan cierta información acerca de algún hecho de la naturaleza. Y otra diferencia importante es que los mitos tienen un carácter más global, mientras que las leyendas tienen un carácter de tipo más regional. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, nosotros vamos a ver en el mito de Deucalión en Pirra que narra la historia del diluvio. Esa historia del diluvio no solamente aparece en la mitología griega, sino que también puede aparecer, por ejemplo, en la religión cristiana. Cuando nosotros escuchamos la historia del arca de Noé y también escuchamos la historia del diluvio. O también, si tuviéramos posibilidad de leer el libro sagrado de los mayas, el Popol Vuh, veríamos que ahí también se narra un diluvio. Entonces vemos que esta historia, este motivo del diluvio, aparece en varias mitologías en distintos lugares del mundo. En Grecia, en lo que era el Asia Menor, la zona de Israel, Palestina, en la zona de Guatemala, México, cuando hablamos los mayas, etc. Entonces por eso decimos que las historias que cuentan los mitos tienen un carácter global. Pero las historias que cuentan las leyendas tienen un carácter más regional. Por ejemplo, en nuestro país podemos ver que hay, teniendo en cuenta los pueblos aborígenes, podemos ver que hay leyendas guaraníes, podemos ver que hay leyendas quechuas, podemos ver que hay leyendas tehuelches. Ten en cuenta, por ejemplo, la leyenda guaraní en la zona de Mesopotamia, las quechuas en la zona del norte argentino, o las tehuelches en la Patagonia, precisamente. Entonces, se van distinguiendo las distintas regiones. Y otra diferencia importante
es que las leyendas no ocurren en un tiempo ahistórico, en un tiempo antes del tiempo, sino que por ahí en ciertos casos puede identificar no solamente la época en que ocurre, sino también el lugar en el que ocurre. Eso no sucede tanto en los mitos. Bien, ahora vamos a tratar de ver una semejanza. ¿Qué semejanza hay entre el mito y la leyenda? Además de los hechos sobrenaturales que se suelen encontrar en mito y leyenda, tenemos que estas historias se oponen al conocimiento científico actual. Nosotros cuando vemos los mitos, como le dije recién, vemos que para los pueblos antiguos eran considerados verdad absoluta. Le explicaban cómo era el mundo. Ahora lo que nos explica cómo es el mundo es la ciencia, no el mito. Mito en cierta manera ha pasado a ser sinónimo de ficción, de mentira, pero seguimos valorando estos mitos por su calidad artística, por lo que se dice su valor literario. Y aparte por lo que nos permite ver cómo ven las distintas culturas de las distintas partes el mundo. Eso por ahora. Otra cosa que vamos a tener en cuenta para analizar el mito de Deucalión y Pirra, que es el que vamos a trabajar ahora, es qué es la narración. Con respecto a la narración, nosotros vemos que en las narraciones se relatan acciones reales o imaginarias, hechos reales o imaginarios. Y esos hechos están conectados lógicamente. ¿Qué quiere decir que están conectados lógicamente? Que un hecho es causa del siguiente, o que un hecho es consecuencia del anterior. Entonces, a partir de ahí se empieza a desarrollar la historia a partir de la conexión entre distintos hechos, a partir de la relación de causa y consecuencia. Otra de las características de la narración es que siempre ocurre en un tiempo y en un espacio determinado. Como le dije recién, por ejemplo, con el tema del tiempo, en los mitos ese tiempo es indeterminado. No sabemos muy bien en qué época ocurre, pero el espacio por ahí lo podemos identificar con un poquito más de facilidad. Por ejemplo, en el mito de Deucalión y Pirra que vamos a trabajar, vamos a ver que se menciona el monte Parnaso, que es un monte que actualmente está en Grecia. Entonces podemos saber que esta historia ocurre precisamente en ese lugar, en Grecia. Otra característica es que las narraciones tienen personajes, y son los personajes los que provocan o los que sufren esas acciones y los que hacen que avance la historia precisamente. Y finalmente, las narraciones también tienen un narrador, que es quien cuenta las historias, quien refiere los hechos, y puede estar dentro de esa historia o puede estar fuera de esa historia. Con respecto al tema de las personas, de la narración y las clases de narrador, por ahora lo vamos a dejar ahí, lo vamos a ver después. Lo que me interesa que ustedes sepan es que precisamente en toda historia hay un narrador, en toda historia hay alguien que la cuenta. Bien, por otra parte, lo que tenemos que ver con respecto a la narración es que hay acciones principales y catálisis. Vamos primero a las acciones principales. ¿Qué son las acciones principales? Son aquellas acciones que si yo las saco de la historia pierde sentido y no puede avanzar más. Tienen que estar sí o sí esas acciones principales y constituyen lo que se llaman los núcleos narrativos. Eso por un lado. Y por otro lado tenemos las catálisis. Cuando hablo de catálisis yo me puedo referir a tres cosas. Me puedo referir a las acciones secundarias, me puedo referir a los diálogos de los personajes y me puedo referir a las descripciones que aparecen en el relato. Y a tanto las acciones secundarias como los diálogos como las descripciones, yo las puedo sacar del relato y el relato va a seguir teniendo sentido. Es decir, la historia va a seguir avanzando. Entonces, desde este punto de vista, no son tan importantes como las acciones principales. Bien, después de explicado esto, ahora sí podemos ir a lo que es el mito de Deucalión y Pirra. ¿Cuál es la historia que nos cuenta? Con respecto a este mito, yo les comenté que es un mito griego que tiene cierta similitud con la historia del Arca de Noé y la historia del diluvio. Y narra precisamente como en un momento dado de la historia, de la Edad de Bronce, Zeus se enojó con los hombres. ¿Por qué se enojó Zeus con los hombres? Porque lo considera demasiado orgullosos y llenos de vicios. Y por eso decidió castigarlos, decidió acabar con ellos. El resto de los dioses, por ahí se preocuparon un poco. Y le dijeron a Zeus, algún hombre que sea bueno tiene que haber en el mundo. Y Zeus buscó si había algún hombre bueno precisamente. Y encontró a Deucalión y a su esposa Pirra. Entonces, antes de desencadenar este castigo, Prometeo, que era un titán, otro dios, y era el padre de Deucalión, le advirtió a Deucalión precisamente lo que iba a pasar, del castigo que se venía, del diluvio. Y Deucalión construyó un arca.
Acá hay una diferencia importante con respecto a la historia de Noé, porque nosotros sabemos que Noé en esa arca, por ejemplo, cargó a todas las especies de animales, para que los animales también sobrevivieran. Pero en el caso de esta historia de Deucalión y Pirra, no se menciona nada con respecto a los animales. Se menciona únicamente que subió Deucalión junto con su esposa Pirra. Finalmente, Zeus desencadenó el diluvio, las aguas subieron, el mundo se inundó, los hombres y los animales murieron. Por ejemplo, se dice que se veían lobos, ovejas nadando, tigres, jabalíes y ciervos luchando contra la corriente. Los pájaros que se cansaban de volar caían al mar porque no tenían dónde posarse y nadie ni nada se salvó. Hasta que en un momento dado, esta arca, este barco, terminó encallando en el monte Parnaso, ese monte que les había mencionado hace un ratito. El agua fue bajando poco a poco, había dejado de llover y el agua fue bajando poco a poco. Y de frente a la tierra vacía, Deucalión y Pirra descendieron. Vieron precisamente que el mundo estaba vacío, que no había nadie, que estaba deshabitado. Entonces se lamentaron. Se sentían muy solos ellos. Se dirigieron al templo de la diosa Temis, que es esta otra diosa griega que no es tan conocida como Zeus. Acá al lado del texto que les voy a escanear, que les voy a subir al aula virtual, tiene un glosario. Y le dije, por ejemplo, que Temis era la diosa de la ley. Bien, que era hija de Urano, el cielo, y de Gea, la tierra. Rescaten esta diosa Gea porque es importante para esta historia que les estoy relatando, que les estoy contando. Bien, como les decía recién, Deucalión y Pirra se dirigieron al templo de la diosa Temis y consultaron su oráculo. ¿Y qué le dijo la diosa Temis? Le dijo que salieran del templo, que se cubrieran la cabeza con una capucha, que detrás de ellos fueran arrojando los huesos de su madre. Pirra se escandalizó un poco porque dijo, ¿cómo voy a tirar los huesos de mi madre? ¿Qué es eso? ¿Cómo voy a deshonrar su memoria? Pero Deucalión le dijo, tranquila, que se tranquilizara, que los oráculos muchas veces hablaban en clave, no hablaban claramente. Entonces había que interpretar de otra manera lo que decían. Entonces, ¿a qué se refería Temis cuando decía que arrojaron los huesos de su madre a sus espaldas? Se refería a la madre tierra, a Gea, como les mencioné recién. ¿Y cuáles eran los huesos de la madre tierra? Las piedras, precisamente. Entonces lo que tenían que hacer Deucalión y Pirra era tomar piedras y arrojarlas a sus espaldas, mientras ellos estaban encapuchados. Las piedras que iba arrojando Deucalión se transforman en hombres, precisamente porque Deucalión era hombre. Y las piedras que arrojaba Pirra se transforman en mujeres, precisamente porque Pirra era mujer. Y de esas rocas nació el género humano, que acá finaliza esta versión del mito diciendo que por eso, por haber nacido de rocas, somos un género duro y acostumbrado a los sufrimientos. Con respecto a los mitos, también ustedes tienen que saber que en principio se transmitían oralmente estos mitos, es decir, no estaban por escrito como tengo el mito que estoy leyendo o que estoy viendo frente a mí, se narraban oralmente. Y por eso existían varias versiones de un mismo mito. Ustedes si leen alguna otra versión, pueden que puede haber algunas diferencias con esta historia que les he contado yo. Puede ser parecida, pero pueden surgir ciertas diferencias. Esta versión que les leí yo es una versión que surge de las Metamorfosis de Ovidio, que Ovidio era un escritor romano, un escritor latino muy famoso en la antigüedad. Entonces tengan en cuenta eso. Esta versión es la versión de la Metamorfosis. ¿Queda claro? Bien. Con respecto a este mito, ustedes van a tener que hacer dos actividades que también les voy a subir la página de este libro que tengo frente a mí, se los voy a escanear en el aula virtual. Bien, con respecto a la primera actividad, le pide que seleccione la opción correcta para completar la siguiente lista con las acciones o nombres de los personajes que lo realizan, según correspondan. Entonces ahí, en el libro, ustedes acá arriba tienen un cuadrito. Está encerrado en un cuadrito. Ahí en ese cuadrito aparecen los nombres de los personajes, por ejemplo, Deucalión y Pirra, por ejemplo, Zeus. Los nombres de los personajes del mito que les conté recién. O también pueden aparecer acciones. Por ejemplo, una acción que dice acá, le revela el modo, de restituir la vida humana. Y abajo del cuadrito, ustedes tienen oraciones que están incompletas. Por ejemplo, en la primera oración le falta lo que sería la parte del sujeto, pero tiene la parte del predicado. ¿Qué dice el predicado? Decide acabar con los humanos. Y usted pregúntense, de acuerdo a lo que le relate recién, ¿quién decide acabar con los humanos?
Zeus. ¿Ah? Entonces tienen que completar y poner Zeus decide acabar con los humanos. Y así todas las oraciones que están a continuación. Ustedes tienen 7 oraciones más para ir completando, es decir, para poner lo que es la parte del sujeto o para ponerle lo que es la parte del predicado, para poner el nombre de algún personaje o para poner la acción que ese personaje realice. Eso en primer lugar. Y después un poquito más abajo tiene una segunda actividad. ¿Qué le pide esta segunda actividad? Que explique oralmente por qué las acciones de la consigna 1, es decir, la consigna que les expliqué recién, son acciones principales. En este caso, ustedes tienen que tratar de fijarse dos cosas. Primero, si constituyen núcleos narrativos, es decir, si ustedes sacan algunas de esas acciones, si la historia pierde sentido y no puede avanzar más, o si la llegan a sacar y si la historia puede avanzar. Entonces me tienen que decir por eso, si son acciones principales o no. Y segundo, también se tienen que fijar cómo están conectadas, si están conectadas lógicamente, es decir, si entre ellas existe una relación de causa y consecuencia. Si una acción es causa de la que sigue o una acción es consecuencia de la anterior. ¿Queda claro? Bien, acá le dice que expliquen oralmente. Como en este contexto de clases virtuales, por ahí no podemos estar en un mismo lugar y en un mismo tiempo, que sería el aula donde estamos habitualmente, y no podemos comunicarlos oralmente, yo le voy a pedir que lo hagan por escrito, ya sea en Word, ya sea en su carpeta. En este caso prefiero que escriban por Word y que después adjunten el archivo en el aula virtual. Pero si no tienen esa posibilidad, bueno, pueden sacarle fotos a lo que hagan ustedes en la carpeta, traten que esas fotos sean cercanas, sean bien claras, para que yo las pueda leer sin hacer mucho esfuerzo, ¿ah? Para que no me cueste tanto leer. Tengan en cuenta que el profe tiene un poco de miopía, entonces las fotos esas le van a costar leerlas, si no salen bien. En esta actividad 2, ustedes tienen dos subactividades. La A, ustedes tienen que releer el mito de Eucalión y Pirra y señalar dos catálisis. ¿Qué eran las catálisis? Acuérdense que eran las acciones secundarias, los diálogos de los personajes o las descripciones. Esas partes del relato que yo la podía sacar y el relato no perdía sentido, podía seguir avanzando. Entonces ustedes fíjense, si encuentran alguna acción que sea secundaria, si encuentran algún diálogo entre los personajes, si encuentran alguna descripción. Y eso sería una catálisis. Esa la señalan en el relato y después la pasan por escrito. Y en la subactividad B, ustedes tienen que ser un poquito más creativos. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Tienen que escribir dos catálisis para hacer que este mito se expanda, sea un poquito más largo, e indicar en qué lugar del mito ubicarían esas catálisis. Cuando hablo de catálisis, entonces ustedes tienen que poner alguna acción secundaria, a inventar algún diálogo entre los personajes, por ejemplo entre Eucalión y Pirra, o entre Eucalión y Prometeo, también podrían inventarlo, que recuerden que Prometeo era el padre de Eucalión, o pueden hacer alguna descripción. Por ejemplo, pueden hacer alguna descripción de cómo era el monte Parnaso, pueden hacer alguna descripción de la inundación, etc. Bien, entonces eso sería por lo pronto lo que tendrían que ir trabajando ahora. Después nosotros seguiremos trabajando con el tema de la leyenda. En este mismo libro aparece una leyenda que se titula El Domovoy. Sobre esa leyenda también la vamos a leer y vamos a hacer actividades que figuren en esta página, en este libro que yo tengo frente a mí. Por lo pronto, por ahora, como les dije recién, vamos haciendo las actividades únicamente que tienen que ver con el mito. Bien, finalmente, si ustedes llegan a tener alguna duda sobre cómo realizar la actividad o si no entienden algo, tienen la posibilidad de consultarme. ¿Cómo pueden consultarme? A través de los comentarios que ustedes pueden hacer en este video de YouTube o directamente a través del foro que tenemos en el aula virtual. Bien, eso sería todo por hoy en esta primera clase a través de YouTube, en esta primera instancia explicativa. Espero que hagan algún trabajo, un buen trabajo, perdón, y como les dije recién, si tienen alguna duda, algo para consultar, no tengan miedo, pregunten libremente. Espero que les vaya muy bien y seguimos en contacto, chicos.